está hablando con un grupo. Vamos a ver entonces cuál era el objetivo de Jesús con respecto a eso. El versículo 47. ¿Quién lo tiene? Creo que es Iker. ¿Sí? Escuchamos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Muy bien. Presten atención porque esto que les voy a poner es muy importante. Jesús da tres mandamientos en ese versículo y él le va a explicar cuál es la razón por la que nosotros nos debemos considerar sabios. Él dice, uno, todo aquel que viene a mí, uno, viene a mí. Dos, y oye mis palabras. Entonces, van dos condiciones. Oye Dios y hace lo que Él dice. Es decir, tres condiciones. Niños, les voy a decir un secreto. Yo se los he dicho muchas veces, pero se los quiero decir otra vez y creo que no me voy a cansar de repetírselos. El hecho de que vayan a la iglesia no los hace santos, no los hace buenos, no nos hace perfectos. No, no nos debemos conformar con eso, porque nosotros podemos ir a la iglesia y estamos yendo a Dios, pero no lo oímos y no hacemos lo que dice. Y eso no significa que seamos sabios. Hay que tener tres puntos a favor para indicar o para considerarnos que somos sabios. Ir a Dios, oír a Dios y hacer lo que dice Dios. Son tres cosas muy distintas. Germán, cuéntanos. Entonces, si vas a la iglesia como muchas veces, todavía no significa que eres santo. La santidad te la da la relación que tienes con Dios y el sello que el Espíritu Santo pone a tu. Pero si tú eres un niño desobediente, grosero, mentiroso, pecador, la santidad es muy difícil que se pueda ver reflejada en tu vida. Y entonces no eres de este grupito que está aquí, sino que eres el que está aquí. Después de este, vamos a ver la parábola de el trigo y la cizaña. También le vamos a hacer una pequeña exégesis a ese estudio para que puedan entender mejor esto que estamos viendo ahorita. Y prometo que vamos a responder eso más adelante. Ya verás. Fíjense, para ser sabio tenemos tres puntos que tenemos que cubrir. Niños, si vamos a Dios y oímos a Dios, pero no hacemos lo que Él dice, no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. Si solo vienes a Dios, pero no oyes a Dios y no haces lo que Él dice, también estamos perdiendo el tiempo. Para considerarnos o para que Dios nos considere sabios, tenemos que ir a Dios, tenemos que oír a Dios y tenemos que hacer lo que Dios dice. Si no, de nada sirve, mis amados. A ver, vamos con el versículo 48. ¿Quién tiene el 48? Creo que es John David. Así dice su palabra.
Semejante es al hombre semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vivo una inundación, el río dio con impunte y ímpetu contra aquellas casas, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Muy bien, John David, muchas gracias. Niños, presten atención a esto que les voy a decir. Vamos con el versículo 48. Dice, el que hace estas tres cositas, el que viene a Dios, el que oye a Dios y el que hace la voluntad de Dios, es semejante a un hombre que edificó una casa. Niños, no olviden que el contexto en donde está puesto esta enseñanza es en una mente judía. Váyanse pensando en cómo pensaba un judío, en las cosas que veía un judío, que tal vez nosotros a veces no los entendemos porque nosotros compramos ya los ladrillos hechos, nosotros compramos ya las casas prefabricadas, las hacen de madera, las hacen de metal, de cualquier otra cosa, pero en la mente judía estaba que tenían que labrar las piedras para poder construir los ladrillos y hacer una casa. No tenían máquinas que excavaban la tierra, no tenían todas esas cantidades de cabillas o varillas en donde hacían unas tremendas fundaciones para que los rascacielos de ciento y pico de pisos no se caigan. Eso no lo sabía un judío. Los judíos tenían en la mente que para edificar una casa habían dos formas, solo dos formas. Y Jesús está utilizando ese conocimiento para dar una enseñanza. Así que tú y yo somos judíos en este momento. Cuando Jesús muestra, dice, edificó una casa. ¡Pum! De una vez llega a la mente tuya y mía, necesito materiales de construcción para hacer una casa y necesito un terreno. Ok, bien. Y tenían que hacer dos cosas: cavar y ahondar. Muy bien. Presten atención a ese punto porque es importante. Cavar y ahondar. Aunque parece lo mismo, no lo es. Una cosa es que nosotros podamos cavar un hoyo y otra cosa es que podamos tener un hoyo muy hondo. Y eso es lo que se necesita para una buena edificación. Y lo tercero es construir sobre la roca. Entonces, este hombre que hizo estas tres cosas construyó sobre la roca. Niños, nosotros a través de las interpretaciones bíblicas podemos identificar cuando Jesús está diciendo eso. Hemos escuchado muchas veces que edificó una casa. Tenemos que edificar el templo porque Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es así, es así. Dice cavar y ahondar para construir sobre la roca. Los judíos sabían perfectamente que para que ellos pudieran tener una casa buena,
duradera y que no se fuese a derrumbar sobre ellos, tenía que ser una base sólida, porque ellos no tenían máquinas excavadoras, ellos no tenían fundaciones metálicas que dieran refuerzo a las casas. Sus construcciones eran típicas rudimentarias, reforzadas por las piedras que ellos mismos labraban. Entonces, esto era lo que un judío pensaba cuando estaba escuchando esta parábola, porque más adelante en las otras enseñanzas, Jesús iba a identificar cuando él hablaba de las rocas y de las piedras, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los judíos entendían claramente a lo que se estaba refiriendo Jesús, porque entendían lo importante que era construir sobre una roca. Es decir, que cuando los judíos escucharon esta parábola, dijeron, "Mm, tenemos que construir sobre la roca. O sea, tenemos que hacer algo sólido, tenemos que hacer algo fuerte, como la Torre de Babel, como la ciudad fortificada, como cada una de esas edificaciones que ellos hacían para proteger a su pueblo, para proteger su templo. Esa misma era la enseñanza que ellos estaban entendiendo de lo que le estaba diciendo Jesús. Porque más adelante veamos entonces, niños, ¿qué es un necio? No es que es un niño fastidioso ni que anda dando vueltas por toda la casa. No es eso. Eso no es un niño necio. Vamos a ver qué es un necio. Vamos a escuchar el versículo 49. Germán, cuéntanos. No es que un niño necio significa que no haga caso. Sí, sí. Es en nuestro, vamos a decir, en nuestro vocabulario moderno, significa un niño que no hace caso, pero ya vamos a ver de dónde viene esa frase de que un niño no hace caso y por eso le decimos necio. Vamos a escuchar el versículo 49 y vamos a entender de dónde viene eso. Ricardo, te escuchamos. ¿Me escucha? El ¿Sí? versículo 49, ¿verdad? De Lucas Ajá. 6. Sí, señorita. Y dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, el hombre necio, el niño necio, la mujer necia, el abuelo necio o necia, es aquel que siembra o planta su casa en tierra superficial. O sea, construiste 4 paredes y la pusiste encima de la tierra sin hacer ningún tipo de fundación. Y entonces es la persona que oye a Dios, pero no hace lo que dice Dios. Niños, no quiero hacer otra vez la pregunta de que si eres necio o eres sabio, pero en tu corazón vas a pensar en esto. ¿Acaso soy yo la persona de que oye la palabra de Dios, pero no la hace? ¿Qué me convierte eso? Germán, te escuchamos. No es como esta historia, no es como la del hombre que construye la casa en la arena y el otro en la roca. Es esta la historia. Lo que pasa es que la estamos viendo de una forma exegética, es decir, punto por punto, para que podamos identificar lo que Dios estaba enseñando en esta historia. Pero ciertamente, este señor sabio
fue el que edificó su casa sobre la roca. Y llegó el agua, llegó la lluvia, chocaron los ríos y no derrumbó la casa porque este señor cavó, ahondó e hizo su casa sobre una roca fuerte. Porque este señor oye la palabra de Dios, va a Dios y obedece la palabra de Dios. En cambio, el otro amigo, insensato, necio, fatuo, como lo consigan en cualquier versión, solo que es una persona que edificó su casa sobre la arena. No le hizo fundación, no cavó, no quiso trabajar, no quiso hacer nada, sino que se conformó con tener 4 paredes y un techo. Es decir, que la persona que oye la palabra de Dios, pero no la hace. A Dios no le agradan los necios. Pero tú y yo no somos necios. Afortunadamente, tú y yo no pertenecemos a este club. Tú y yo pertenecemos a este club. Así que, mis amados, de todas maneras, que en algunas ocasiones, porque va a pasar, no voy a decir que no, en algunas ocasiones yo oigo la palabra de Dios, pero no la quiero hacer. Prestemos atención a eso, porque el Espíritu Santo nos va a... ¡Hey! Despierta. No estás haciendo lo que yo digo. Cuidado, pues. Entonces, cuando escuchemos al Espíritu Santo que nos está llamando la atención de que estamos oyendo la palabra de Dios y no la estamos obedeciendo, nos podemos volver unos necios. Por eso es que a los necios le dicen a los niños que no hacen caso. Por... Viene de aquí. Entonces, pero tú y yo no somos necios, tú y yo somos una gente sabia. Tenemos el Espíritu de Dios y somos el templo del Espíritu Santo. Así que nosotros somos los que oímos la palabra de Dios. Estamos siempre en la presencia de Dios y hacemos lo que a Dios le agrada. Bueno, entonces ya podemos venirnos de allá de Jerusalén y volver aquí a tener nuestra mente normal porque aprendimos cómo veía esto un judío. Los judíos pensaban rudimentariamente, por eso es que ellos podían entender este tipo de enseñanzas y por eso es que nosotros sí tenemos que buscar un poquito más de interpretación para poder entender cómo lo hacía un judío. Así que bueno, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Muchas gracias por la clase, maestra. Para servirte. Bueno, si no tienen preguntas, si no tienen dudas, los dejo entonces con mi hermano Jesús. Hermano, pues no sé si has sabido de Madeline, cómo sigue, cómo va el asunto. Sí, supe de ellos. Acaban de llegar, hoy llegaron a su país. Sabe que están en El Salvador, ¿no? Pero entonces ella todavía sigue un poquito mala, pero y tuvieron un accidente en el camino también. Bendito Pero no Jesús. le pasó nada. El único que tuvo problemitas sí fue eh, el hermano mayor, ¿cómo se llama? Este? Se me olvida. Jeffy. Jeffrey, ya, fue el único que tuvo problemas, sí, pero también le dije, mira, ¿por qué cuando ustedes salieron nos lo hubieran dicho que iban a salir para nosotros Claro, orar por hubiésemos ustedes para en el orado. camino, ¿no? No, Mm, porque no teníamos conexión, pero bueno, bendito ya esa es Jesús. la lección de que tenemos que orar y tenemos que estar unidos, porque somos hermanos y somos primos y somos una familia, Amén, claro que sí. de Bueno, familia a bueno, familia. entonces estar orando también por Jeffy. Niños, hay que orar por su hermano Jeffy, que tuvo una pequeña lesión, pero gracias a Dios no pasó así a mayores. Así que bueno, ya saben ya. Quiero que muchas gracias, maestro, por la clase esta que usted acaba de traer, estuvo muy bonita. Aprendí, siempre se aprende algo, siempre hay algo que aprender.
Eso, y me gustó mucho el hermanito Germán, participó bien ahí. Y el lunes voy a ver si te llevo una Biblia para allá, ¿ok? El lunes te voy a llevar una Biblia. Así que, entonces, vamos a ver. ¿Y qué dice Raquelita? Raquelita, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Ya te está grandecita ya, Raquelita. Hacía rato que no la miraba ya, pero mire, mire para eso cómo está, mire. Parece una señorita ya. Mira. Toda una diva. Oh, Dios, está creciendo. Bueno, 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 entonces vamos a ver qué pasa. Ah, la semana que viene vamos a comenzar otra vez las mismas clases. Y por favor, mira, no se han dado cuenta que la maestra, la pregunta que yo estoy poniendo, la maestra está dando las clases basadas en las preguntas. Así que vamos a practicarnos y vamos a mirar bien, porque tenemos que aprender, estamos aquí para aprender. Y yo sé bien de que todos ustedes, aunque sea, se meten en el internet y ven otras cositas, vamos a mirar aquí lo que Dios quiere que nosotros miremos. Vamos a ver qué quiere decir Germán ahora. Diga, Germán. Miss, ¿cuáles eran las 3 preguntas que iba a preguntar? Pues ya las de esta semana están listas. Faltan entonces, vamos a esperar el martes, el hermano va a publicar la del martes y después el miércoles y el jueves. Y el viernes en clase vamos a discutir esas preguntitas que el hermano pone durante la semana. Ok. Ok, ok. Entonces el hermanito Ricardo quiere hacer la última oración para que ore por el hermanito Yesti que tuvo unas lesiones de tráfico. ¿Llegó la oración, hermano? Sí, sí, ya, ya. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias por este día que usted nos dio la oportunidad de estar aquí y pues que nos sigas bendiciendo y nos sigas dándonos estas oportunidades, Padre. Le pido por el hermanito Jefteo y todas las bendiciones, todas las peticiones que hagan y que nos cuide y nos proteja. Por favor, Padre. Gracias por todo en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén, amén y amén y amén y amén. Amén, amén, Amén. amén, amén, amén.